El día llegó. Durante años, los gobiernos de México y Estados Unidos persiguieron esa posibilidad como si fuera un espejismo. Durante años, los medios hablaron de golpes, fracturas, operaciones quirúrgicas y promesas de pacificación. Pero lo que ocurrió ese día, nadie lo vio venir. Los Guzmán se rindieron. Así, sin una sola bala. Así, en silencio. Así, con el peso de una historia manchada de sangre, poder, millones de dólares y muerte. La rendición de Iván Archibaldo Guzmán Salazar, el heredero del cártel más temido de las últimas 3 décadas, marcó un antes y un después. Pero para entender este hecho sin precedentes, hay que retroceder. Hay que mirar al pasado. A las raíces del imperio. A los orígenes del mito. Capítulo 1. El nacimiento del imperio. El cártel de Sinaloa no fue siempre el gigante que todos conocen. Sus bases se formaron en la clandestinidad de los años 80, cuando Colombia dominaba el narcotráfico y México era apenas el puente. Pero había un grupo de hombres que entendían algo que otros no. El futuro no estaba en cargar maletas para Pablo Escobar. Estaba en tomar el control de la distribución, la producción y las rutas. Uno de esos hombres era Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, mejor conocido como El Chapo. Criado en la pobreza extrema, en las montañas de la Tuna, Badiraguato, el joven Joaquín ascendió desde lo más bajo del narco, hasta convertirse en el rostro del crimen organizado global. Su liderazgo fue astuto, pragmático y brutal. Sabía cuándo negociar, cuándo desaparecer y cuándo matar. Pero sobre todo, sabía cuándo escapar. 2 fugas de prisión lo convirtieron en leyenda. Y su capacidad para mantener el cártel unido, aún con enemigos dentro, lo hizo parecer invencible. Capítulo 2. La sombra de los Chapitos. La caída definitiva del Chapo en 2016 dejó un vacío. La extradición a Estados Unidos y su condena a cadena perpetua fueron vistas como el gran triunfo de la justicia. Pero el monstruo que había creado no solo sobrevivió, evolucionó. Sus hijos, Iván Archibaldo, Jesús Alfredo, Ovidio y Joaquín Guzmán López, tomaron el timón. Y con ellos, llegó una nueva era. Menos estrategia política, más guerra abierta. Menos pactos, más control absoluto. Los Chapitos no eran improvisados. Desde jóvenes estuvieron expuestos a la vida criminal, al negocio, a la estructura del cártel. Fueron educados para heredar un imperio, pero también para defenderlo. Y esa defensa incluyó la expansión a nuevas drogas, como el fentanilo, una sustancia más barata, más letal, más adictiva, y también más lucrativa. Con esta nueva mercancía, llegaron nuevos enemigos, y los ojos de Estados Unidos se volvieron más agresivos que nunca. Capítulo 3. La guerra interna y el cerco externo. Mientras el cártel de Sinaloa crecía hacia afuera, se fragmentaba por dentro. Los antiguos aliados del Mayo Zambada comenzaron a chocar con los intereses de los Guzmán. Los viejos narcos, más discretos, más calculadores, veían en los Chapitos a jóvenes imprudentes, desmedidos, peligrosos para el equilibrio del narco. Se desataron pugnas internas. Ejecutados. Emboscadas. Zonas en disputa. Y poco a poco, la unidad que hizo fuerte al cártel empezó a desmoronarse. Mientras tanto, el gobierno mexicano endurecía su discurso. Y aunque muchas veces fue acusado de tibio, selectivo o incluso cómplice, hubo un cambio. La captura de Ovidio Guzmán en 2023, la segunda y definitiva, no fue una simple operación. Fue un mensaje: vamos por todos. Estados Unidos ofreció recompensas millonarias. La DEA intensificó su presión. Y comenzaron a caer operadores clave del cártel. Dinero congelado. Cuentas intervenidas. Cada movimiento de los Guzmán era monitoreado. Los Chapitos ya no podían confiar en nadie. Ni en políticos, ni en socios, ni en sus propios jefes de plaza. Capítulo 4. El día que nadie imaginó. La madrugada del 12 de mayo de 2025 amaneció tensa en la sierra. Desde días antes, helicópteros sobrevolaban la zona. Había rumores, filtraciones, movimientos extraños. Y entonces ocurrió lo que nadie había previsto. Un convoy salió desde una comunidad cercana a Badiraguato. Custodiado, no por sicarios, sino por soldados. En uno de los vehículos, con rostro serio, cansado y resignado, iba Iván Archibaldo Guzmán, hijo del Chapo, líder del cártel de Sinaloa. Uno de los hombres más buscados del planeta. Entregándose sin un solo disparo. No hubo gritos. No hubo helicópteros descendiendo en llamas.
No hubo tiroteos ni barricadas. Solo silencio y rendición. Capítulo 5. Las preguntas que nadie puede responder. ¿Por qué se rindieron? ¿Fue un acuerdo secreto con las autoridades? ¿Una entrega negociada para evitar una guerra interna aún más violenta? ¿Un pacto para proteger a su familia? ¿O simplemente, se acabaron los aliados, los recursos y el tiempo? Ninguna versión ha sido confirmada. El gobierno celebró la detención, pero evitó dar detalles. La DEA publicó comunicados ambiguos. Y las redes criminales guardaron silencio. Lo cierto es que con esta rendición, el cártel de Sinaloa quedó profundamente herido. No destruido, pero sí vulnerable. El Mayo Zambada, aún prófugo, representa una parte del antiguo poder. Pero su salud, su edad y la deslealtad interna juegan en su contra. Las facciones de los Chapitos podrían intentar reagruparse, o desaparecer. Y mientras tanto, otros cárteles como Jalisco Nueva Generación se frotan las manos. Capítulo final. ¿El fin del cártel? ¿O solo el fin del mito? El crimen organizado en México no muere. Se transforma. Lo que hoy parece una victoria definitiva, mañana podría ser solo una pausa. Pero lo que no se puede negar es que el mito de los Guzmán cayó. La imagen del joven narco intocable. Del heredero que dominaba sin límites. Del imperio invencible. Todo eso se derrumbó con una sola escena. Un hombre entregando las armas, con los ojos bajos, al borde de un helicóptero. Ese fue el final de una era. Y aunque los tentáculos del narcotráfico siguen vivos, lo que cayó ese día no fue solo un capo. Cayó un símbolo. Porque incluso los imperios construidos con miedo y millones, también se rinden. Y cuando los hijos del Chapo bajaron la cabeza, el mundo entendió que, por primera vez, el narco también se cansa de huir.